Muy buenos días para todos. Es nuestro deseo que la gracia del Dios Altísimo Todopoderoso sea muy abundantemente derramada sobre ustedes y sus familias. Dice el teólogo Thomas de Kempis, es más trabajo resistir los vicios y las pasiones que sudar haciendo trabajo físico. El que no supera las pequeñas faltas caerá poco a poco en las mayores. Cierro la cita. Bastante apropiada esta frase teniendo en cuenta de que la mayoría de creyentes creemos que todo está superado porque tal vez hemos dejado algunos malos hábitos, quizá los más visibles ante las demás personas. Pero en muchos casos se sigue coqueteando o aferrándonos a algunas pasiones o prácticas que consideramos no son peligrosas para hacernos caer en pecado o para apartarnos poco a poco del Señor. Yo te pregunto, ¿tú crees que estás tomando las medidas necesarias para evitar caer en pecado o para no vivir entre la luz y la oscuridad? En el devocional de hoy, el Señor Jesucristo nos instruye sobre cómo podemos nosotros vencer contra el pecado. Y este proceso inicia tomando medidas para no caer. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Permíteme compartir contigo esta poderosa reflexión que nos deja la palabra del Señor en palabras mismas del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 9, la primera parte del versículo 43 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Versículo 45, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Versículo 47. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. En esta sección, el maestro usa tres miembros del cuerpo humano de manera hiperbólica para ilustrar la importancia de tomar medidas para soportar la tentación y no caer en el pecado. Observemos que cuando menciona uno de los miembros, que en este caso representa una eminente caída en pecado, también da una orden potente a extirpar o a amputar del todo ese miembro. De nuevo, aclaro que es una forma figurativa, porque todos sabemos que el pecado es un asunto del corazón y no solamente de algunos miembros de nuestro cuerpo. Lo que Jesús busca enseñar es que el pecado es algo tan serio que hay que hacer lo que sea necesario para eliminarlo. Por ejemplo, cuando alguien sufre de una enfermedad progresiva pero mortal, puede ser un cáncer, una diabetes, una gangrena, en fin, hemos visto que se recurre a la amputación, a la extirpación del miembro afectado, con el fin de detener el progreso de la misma enfermedad y así también poder brindarle una oportunidad de vida a la persona. Esto es lo que nos está enseñando la palabra del Señor en esta mañana. Desde el Antiguo Testamento, el Señor ha dado instrucciones de apartarse aún de las personas más cercanas si son causa de pecado para el creyente. Por allá lo dice en Deuteronomio. Y de igual forma, en el Nuevo Testamento, son varias las referencias que nos hablan de crucificar la carne y sus deseos para no caer en pecado. Por ejemplo, una de ellas la encontramos en Gálatas en palabras del apóstol Pablo. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermanos y todos los oyentes, como podemos observar, todos estos pasajes nos llevan a la misma conclusión: tomar medidas radicales frente al pecado. La lógica es simple. Las medidas a medias producen cambios a medias, y los cambios a medias solo generan frustración, hipocresía y mal testimonio. Es decir, las consecuencias de las medidas y los cambios a medias hacen estragos en la vida de un creyente. Por tanto, todos tenemos luchas y fuertes batallas contra el pecado, pero la palabra de Dios hoy nos está mandando a ser firmes y muy decididos en nuestra guerra contra ese enemigo tan destructivo que es el pecado mismo. Así es que, ahora mismo, y sin vacilación alguna, te animo a tomar ciertas medidas. Deberíamos considerar seriamente nuestras relaciones sociales, que espiritualmente puedan ser perniciosas o peligrosas y que tal vez puedan ser una fuerte influencia para hacernos caer en pecado. Mira pues entonces
de quién te estás rodeando y hasta qué punto estás caminando con aquellos que aún no conocen a Cristo Jesús. Pero también deberíamos determinantemente alejarnos de lugares o de actividades cuyo objetivo es promover e inducir al pecado y a los vicios. Mira bien cuáles son los centros o los puntos de entretenimiento a los que estás recurriendo, si son realmente sanos. O más bien podríamos hacernos esta pregunta: si es verdaderamente sabio seguir frecuentándolos, seguir haciendo las cosas que tal vez hacíamos en el pasado. Pero también te animo a que hoy mismo deberíamos dejar en paz y empezar a orar por aquellas personas por las que sentimos quizá envidia o contra quienes tenemos algún tipo de resentimiento. Porque seguir albergando en nuestro corazón malos pensamientos y sentimientos contra alguien finalmente endurecerá nuestra propia alma y nos distanciará cada vez más del Señor. Pero también tomemos una medida. De una vez por todas deberíamos dejar atrás todo tipo de mentiras, el chisme y los engaños, porque en últimas nos llevará a contiendas y conflictos con las demás personas. Así es que ahí, donde estás en este momento, tú sabes cuál es tu debilidad o tu lucha con el pecado. Hermano, ya es hora entonces de dejar atrás ese coqueteo con estas mañas o costumbres o personas pecaminosas con las que en muchos casos nos hemos acostumbrado a convivir. En su lucha contra el pecado, el creyente debe de pelear con energía, con fuerza, con determinación, cerrando todas las puertas que nos puedan hacer caer o puedan hacer caer a los demás que nos están rodeando también. La práctica de dar golpes al aire, como amagando a tirarle a algo, como amagando de que estamos dejando el pecado de una o de otra manera, pero son solamente golpes al aire. Esa práctica no nos sirve para nada. Juan de la Cruz dice lo siguiente: por más pequeño que sea aquello a lo que estás atado, no te confíes mucho y córtalo inmediatamente, porque si no tienes el coraje para destruirlo cuando apenas comienza, ¿cómo puedes presumir que tendrás éxito cuando el asunto haya echado raíz y haya crecido? Cierro la cita. Mira, el pecado es tan fuerte y poderoso que las palabras del Señor son realmente drásticas y de advertencia eterna. No tomar las medidas pertinentes y radicales contra el pecado traerá consecuencias nefastas y dolorosas, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Esto nos debería entonces de llevar a tomar conciencia, hermanos y oyentes en general, de que realmente vale la pena tomarse las cosas, sobre todo el pecado, tomárselo muy en serio. Así que, hermano, no te tomes el pecado a la ligera, ni le sigas coqueteando de ninguna manera. Toma las medidas que sean necesarias, pero apártate de ello lo más pronto y lo más lejos posible, porque de lo contrario siempre estaremos en peligro de caer. Y la mejor manera, la mejor medicina contra las enfermedades y en este caso contra el pecado siempre será evitarlo. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor, tú que todo lo puedes, te pedimos que nos ayudes a tener discernimiento y la fuerza necesaria para identificar y reconocer el pecado que nos acecha. Ayúdanos a tomar conciencia de su poder destructivo, pero sobre todo, Señor Todopoderoso, ayúdanos a tomar decisiones y medidas determinantes para apartarnos de él y de todo aquello que amenace nuestra comunión contigo y la libertad que tú nos has dado con tu poder y tu gracia. Te lo pedimos, Señor, y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Apreciado hermano, es nuestra oración y es nuestro clamor a que después de escuchar esta corta reflexión que la palabra del Señor nos concede esta mañana, tome las medidas que sean necesarias para no caer en tentación. El pecado no es algo con lo cual podemos nosotros jugar, hermano. Toma las medidas entonces, comparte este mensaje y también socializa con tus amigos, con tu familia acerca de esta reflexión que hoy hemos recibido. Dios te bendiga. Te espero mañana.